El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, amigos, hoy estamos terminando con nuestra serie de estudios con nuestro tema en la oración. Espero que nos sintonice a partir de nuestro próximo programa, comenzando una nueva serie de programas. Y también esperamos que usted invite a sus amigos y familiares para escuchar también de estos estudios bíblicos. Bueno, desde el programa anterior estamos considerando los milagros de nuestro Señor Jesucristo, analizándolos en relación a su vida de oración. ¿Nos acompañó en nuestro último programa? ¿Lo recuerda? Bueno, vamos al segundo milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Solo el escritor Juan registra el milagro de la resurrección de Lázaro. Este había estado en la tumba por 4 días. Una gran multitud se había reunido allí, lamentando la muerte del hermano de María y Marta. Cuando Jesús llegó a la tumba, pidió que removieran la piedra y luego, mirando al cielo, oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Si usted lee su Biblia allí en Juan capítulo 11, allí encontrará la historia completa de la resurrección de Lázaro. Ahora, quiero que dirija su atención a la oración de Jesús delante de la tumba. Él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta es una declaración muy sugestiva para mí. Me habla de que antes de que él llegara a la tumba ya había orado por la resurrección de Lázaro y que el milagro que le seguía era una respuesta a esa oración. Vemos que el Señor Jesús estaba seguro de la resurrección de Lázaro porque tenía confianza que el Padre contestaría su oración. Por lo tanto, él continuó orando en Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes. Ahora, tratemos de captar el cuadro. Aquí estaba el cuerpo muerto de Lázaro y nuestro Señor confiaba que Dios no solamente podía devolverle la vida a su amigo, sino que realmente lo haría. La oración de Cristo era una oración intercesora y la respuesta estaba garantizada. Sabemos esto porque el versículo 44 de Juan, capítulo 11, dice que el que había muerto salió. Cuando nuestro Señor efectuaba el más poderoso de todos sus milagros, unió la oración y la alabanza. Y en esta ocasión, todos los que estaban presentes allí recibieron una preciosa lección respecto a la oración. Esa era la única razón por la que Cristo oraba y agradecía al Padre en presencia de la multitud. En el versículo 42 él dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí tenemos una lección vital para todos nosotros. Nosotros no oramos en público para ser oídos por otros, pero hay ocasiones en que las oraciones públicas de un creyente pueden ser de bendición para otros, o que podamos tomar seriamente estas lecciones sobre la oración en la vida de nuestro Señor. Sus milagros eran ejecutados junto con la oración. Él siempre hablaba al Padre Celestial respecto a ellos, a los milagros. Mientras llegamos al final del ministerio de Cristo sobre la tierra, aprendemos que este fue caracterizado por la oración. Los últimos días del Señor sobre la tierra, justo antes de su arresto y juicio, fueron pasados en oración. Uno de los lugares favoritos para orar era el jardín de Getsemaní. Lo encontramos registrado en Mateo 26. Cristo se volvió hacia sus discípulos y esto es lo que les dijo. Lo leemos en el versículo 36. Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Luego, tomando a Pedro, Santiago y Juan, entró en el jardín y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo y Marcos nos dicen que él se postró sobre su rostro. Lucas lo describe en una posición de rodillas, pero los tres describieron el contenido de la oración.
una completa sumisión a la voluntad del Padre. Esta oración está en Mateo 26:39. Lea bien las palabras, medítelas. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dándose cuenta que en unas pocas horas más él llevaría en su cuerpo todo el peso del castigo por los pecados de toda la raza caída de Adán, experimentaba un intenso sufrimiento físico y mental. El Señor comenzó a sentir una soledad extraña y desoladora. Los hombres ya estaban planeando su muerte y pronto el Padre apartaría sus ojos de él. Cristo estaba enfrentando la experiencia más crucial de su vida terrenal, una experiencia de la cual habría escapado si hubiese sido posible. Él se daba cuenta que la hora había llegado, la hora para ser entregado como una ofrenda por nuestros pecados, y en la que iba a experimentar la terrible soledad de estar separado de su Padre. Pero él la enfrentó victoriosamente en oración, en total sumisión a la voluntad de Dios. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Jesús se levantó de orar, una gran victoria había sido ganada. La crisis pasó, la conquista fue completa, él estaba ahora listo para la cruz. Podemos ver que la oración había jugado un papel muy importante en aquella victoria. Estas son lecciones prácticas para nosotros, que también podemos enfrentar las experiencias más amargas de la vida en la voluntad de Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya en oración. Juan 18:11 dice, ¿la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Vamos ahora a la cruz del Calvario, y mientras lo hacemos, vamos observando los últimos momentos de Cristo en la cruz. Sus últimas palabras tuvieron la forma de una oración a favor de aquellos hombres que le habían clavado los clavos en las manos y en los pies. Vamos a leerlo en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una forma poco común de hacer una oración intercesora. Podemos ver que es más sencillo orar por nosotros mismos, por aquellos que amamos, por nuestros amigos íntimos. Es más fácil que orar por nuestros enemigos. Pero aquí vemos al Señor orando por aquellos que lo estaban matando. Él estaba practicando lo que había enseñado a sus seguidores en el Sermón del Monte, cuando dijo allá en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por favor, subraye esto en su Biblia, allí en Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego de que su obra sobre la tierra estuvo terminada, luego de haber sufrido por los pecados de los hombres, él dio su último suspiro en una tranquila oración a favor de aquellos por quienes estaba muriendo. Y mientras entregaba su vida, sus palabras finales tuvieron la forma de una oración. En Lucas 23:46 leemos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última oración de Cristo sobre la tierra. Era una oración de confianza y creo que no existe mejor manera de morir que estando en dulce comunión con Dios. Vamos a considerar ahora el ministerio actual de nuestro Señor en los cielos. Cuando Jesús dejó la tierra y ascendió al Padre, Él no dejó de orar. ¿Alguna vez pensó que Él todavía sigue orando? ¿Se dio cuenta? En Hebreos 7:27 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Hebreos 7:17 dice que Cristo es sacerdote para siempre. En Hebreos 7:24 leemos que Él tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no existe ni un solo momento en que sus oraciones a nuestro favor no lleguen a nuestro Padre Celestial. Cristo ejercita su oficio sacerdotal sin interrupción ni interferencias, de tal manera que todos aquellos que le pertenecen nunca se pierdan. Él es capaz de salvar completamente. Él nos ha salvado por su obra propiciatoria en la cruz.
y Él nos guarda salvos a través de su trabajo sacerdotal en el cielo. El fruto de la obra propiciatoria de nuestro Señor es nuestra salvación. El fruto de su obra sacerdotal es nuestra seguridad. Al ejecutar su ministerio sacerdotal, Él no vive para sí mismo, sino para todos aquellos que han venido a Dios a través de Él. Jesús ora por nosotros. Y amigos cristianos, esto es lo que Él está haciendo en el cielo ahora, intercediendo por usted y por mí. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote de acuerdo a Hebreos 7:14. Sí, Él es el más grande de todos los sumos sacerdotes cuyas oraciones rebosan de poder divino. Nunca nadie ha orado por nosotros como lo hace nuestro glorioso sumo sacerdote. Sus oraciones son superiores a la de todos los santos porque Él vive continuamente intercediendo. El Evangelio cristiano abraza al sacerdote viviente tal como al Salvador que murió. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte, pero ahora Él nos representa ante Dios con su vida. Lo leemos en Hebreos 9:24. Así como nuestro Señor intercedió ante el Padre a favor de Pedro, también intercede en este mismo momento a favor nuestro. Su presente ministerio de intercesión es real como vital, tanto ahora como también lo fue en su muerte en la cruz por nuestros pecados. Estimado oyente que es hijo de Dios, usted y yo debemos depender siempre de nuestro sacerdote eterno y de sus continuas oraciones a nuestro favor. ¡Oh, qué gran Salvador que tenemos! Yo puedo servir y adorar a un Salvador como Jesús. Es fortalecedor para mí, como ministro del Evangelio y como cristiano, saber que Él está siempre orando por mí. Mire, esto es algo increíble, pero es verdad. En los primeros tiempos de mi ministerio, yo me preguntaba si alguien estaría orando por mí. Los problemas crecían, las pruebas, las tribulaciones, y algunas veces yo decía, ¿estará alguien orando por mí? Y un día en la serena lectura de mi Biblia, en Hebreos 7:25, Dios me reprendió, recordándome que el Señor Jesús vive para interceder por mí. Ahora, con esto concluyo nuestro estudio sobre la oración. Lo que voy a hacer el tiempo que resta de este programa es contestar algunas preguntas sobre la oración. Hago una pausa, si usted recién nos está sintonizando, soy Raúl Ferrero en la traducción del doctor Lehmann Strauss con Hora de Estudio Bíblico. Y si usted nos escucha hasta el final, puede tomar nota de nuestro correo electrónico y luego escribirnos. Pero vayamos ahora a un tiempo de preguntas y respuestas respecto a la oración. La primera pregunta es, ¿puede una persona ser salva sin orar por salvación? Bueno, no voy a tratar de responder esta pregunta con un sí o con un no. Comenzaré afirmando mi creencia de que la salvación es gratuita y ofrecida por gracia al peor de los pecadores y que no depende de nuestras obras. Efesios 2:8 y Tito 3:5 nos aclaran que la salvación no es por obras. Sin embargo, no se me ocurre pensar en cómo un pecador puede recibir la salvación sin desearla y sin pedirla. Yo no creo que alguien llegue a ser salvo simplemente por decir oraciones, y tampoco creo que sin orar nadie puede ser salvo. He estado cerca de muchas personas que estaban muriendo y algunos de ellos no eran salvos. Nunca he abandonado la esperanza de que alguna persona pueda ser salvo en su lecho de muerte. Yo creo que cualquier persona puede ser salva en cualquier tiempo. Sin embargo, no voy a ofrecer una falsa esperanza a una persona en su lecho de muerte, si tal persona no desea la salvación tanto como para pedírsela a Dios. La oración no es un requisito para la salvación, pero sí parece ser muy necesaria. En Romanos 3:7 dice, todo aquel que invocare al Señor, el nombre del Señor, será salvo. Y si usted no desea la salvación, de tal manera que clame a Dios y le pida que lo salve, entonces creo que usted no podrá convencerme de que realmente desea la salvación. Bueno, muy bien. Pregunta número 2. ¿Es necesario inclinar el rostro para orar? Hasta donde yo sé, la Biblia no contesta esta pregunta. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de esa práctica registrada en las Escrituras. Por ejemplo, leemos en Génesis 24:26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová.
Esto también lo podemos encontrar en pasajes como Éxodo 4:31 y Éxodo 12:27. Inclinar la cabeza no es la única posición para orar, pero es una de esas posiciones que se mencionan en la Biblia. Ese acto en sí mismo sugiere reverencia y respeto. Generalmente las personas se inclinan ante los reyes, pero también hay otro valor práctico en inclinar la cabeza para orar. Generalmente cerramos nuestros ojos. Esto nos permite concentrarnos en el Señor. Cualquier cosa puede considerarse beneficiosa si reduce las distracciones cuando estamos orando. Por lo tanto, yo creo que el inclinar la cabeza y el cerrar los ojos es una manera apropiada de orar. Pero bajo ciertas circunstancias, por supuesto, esto no siempre debe ser así. Yo he orado conduciendo mi automóvil, pero en ese momento yo no iba a inclinar mi cabeza y cerrar mis ojos. Pero generalmente la gente ora de esta manera. La criatura se inclina ante su Creador. El individuo se inclina ante su soberano. Pero en los pasajes que he citado anteriormente, se nos enseña que las personas inclinaban sus cabezas cuando ellos oraban y adoraban a Dios. Bueno, pregunta número 3. ¿Siempre contesta Dios la oración de un cristiano? La respuesta es sí. Yo creo que nunca hubo una oración que no haya sido contestada, pero la respuesta vendrá de diferentes maneras. Primero está lo que yo llamo una respuesta directa. Cuando oramos por las cosas específicas y esa oración recibe una respuesta inmediata, sin demora. Esta es una tremenda experiencia, ver que Dios responde instantáneamente. Una respuesta directa a la oración. Pero en segundo lugar está la respuesta demorada. El pedido está respondido, pero demorado. El posponerlo es intencional de parte de Dios. La necesidad es real y el pedido puede ser válido, pero puede estar fuera de tiempo la petición. Una respuesta demorada no es una respuesta negada. Dios sabe cuándo es mejor darnos lo que le hemos pedido. No debemos desanimarnos si no recibimos una respuesta inmediata. Dejemos que Dios trabaje en su propio tiempo, su tiempo, que es perfecto siempre, y luego de que usted haya orado respecto a un asunto, déjelo en manos del Señor. El reloj de Dios nunca atrasa. Dios siempre contesta la oración. La respuesta directa es una respuesta. La respuesta demorada también es una respuesta. Y una respuesta diferente es una respuesta, y una respuesta negada también es una respuesta, Bueno, pregunta número 4. ¿Es importante que los cristianos oren en forma audible? Bueno, hay algunas ventajas en orar en forma audible. El salmista dijo en el Salmo 77:1, «Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará». Si oramos en forma audible en la privacidad de nuestra habitación, creo que nos ayudará cuando tengamos que orar en público. La gente que dice que no puede orar en público generalmente no ora en voz alta en privado. Cuando usamos nuestra voz, nos concentramos mejor y controlamos nuestras palabras. Sin embargo, debo agregar que la oración no necesita ser audible para ser oída por Dios. Yo muchas veces oro silenciosamente cuando viajo o cuando estoy sentado en una reunión pública. Muy a menudo, cuando pensamos en una persona, es un llamado a orar por ella. Y si ese pensamiento puede venir a mi mente en un tiempo o lugar cuando quizás no puedo orar en voz alta, o cuando tal vez no sea apropiado orar en voz alta, entonces oro en voz baja o mentalmente. Ahora, no todas las situaciones nos conducirán a orar o a hacer nuestras peticiones en voz alta. Es bueno orar en forma audible en la privacidad de nuestra habitación. Creo que esto nos ayudará cuando seamos llamados a orar en público. Pero queridos amigos, aquella oración silenciosa que sube a Dios cuando estamos en un momento o en una posición en que no podemos orar en forma audible, esa oración también llega a Dios en forma tan efectiva como una oración audible. ¿Entienden? Bueno, la próxima pregunta es, ¿puede Satanás obstaculizar nuestras oraciones? Bueno, no hay dudas de que Satanás puede obstaculizar nuestras oraciones, las oraciones de los hijos de Dios. Satanás trabaja a través de sus muchos demonios.
En el Nuevo Testamento los demonios son llamados espíritus inmundos y espíritus que seducen. Estos espíritus malignos pueden atacar los cuerpos de los seres humanos. Ellos eran conocidos por paralizar la voz de las personas, por provocar cegueras, tormentos a la mente y al cuerpo y aún inducir a las personas a suicidarse. Y también son conocidos por causar enfermedades. Ahora, la oración es trabajo y nosotros hacemos un mejor trabajo cuando nuestro cuerpo y nuestras mentes están a salvo. Creo que la oración es la práctica cristiana que el diablo más obstaculiza. Alguien dijo, el diablo tiembla cuando ve que el más débil de los santos se inclina para orar. Recuerdo haber tenido noches en las que no podía dormir y decidí usar esos momentos de insomnio para orar. Pero déjenme decirles algo, amigos míos. Tan pronto como comenzaba a orar, me quedaba dormido. Al diablo no le importa si yo pierdo el sueño, pero sí le importa si yo oro. En 1 de Pedro 5:8 leemos, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y en 1 de Pedro 4:7 leemos, «Sed sobrios y velad en oración». Bueno, así que persistamos en la oración. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta final. ¿Cambia la oración las cosas? Bueno, quizás se sorprenda con mi respuesta, pero puedo decir que sí y también puedo decir que no. Hay veces en que la oración cambia las cosas. Por otro lado, y más frecuentemente, la oración cambia a la persona que ora. En el caso de Ezequías, la oración cambió las cosas. Dios le dijo a Ezequías que su tiempo de morir había llegado. Él oró para que Dios prolongara su vida y en respuesta a su oración, Dios le dio 15 años más para vivir. Por lo tanto, hay veces que la oración cambia las cosas. En la experiencia de Pablo, la oración no cambió las cosas, pero sí cambió a Pablo. Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón que tenía en la carne. Bueno, Dios no sanó a Pablo. Sin embargo, la actitud de Pablo hacia su aguijón y hacia Dios cambió cuando descubrió la suficiencia de la gracia de Dios. Bien, amigos, llegamos al final de este programa. Ha sido de bendición y gozo para mí compartir esta serie, estas verdades sobre la oración. Y qué mejor manera de cerrar esta serie que teniendo una oración. Les invito por favor a que me acompañen. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por la bendición de tu palabra. Sabemos que entre los que nos escuchan hay corazones que sufren, cargados y quebrantados. Hay gente que vive en pecado. Señor, utiliza este sencillo mensaje de hoy para hablar a los corazones, para que la gente llegue a tener una correcta relación contigo. Oramos por tus hijos que se han apartado de tu camino, para que regresen a ti. Y si alguno de nuestros oyentes nunca antes ha nacido de nuevo, si no ha confiado en el Señor Jesucristo como Salvador personal, te pedimos para que esta sea la hora de su conversión, de su salvación. Te lo pedimos y te damos gracias por esta serie y te damos gracias porque en nuestro próximo programa podemos comenzar una nueva serie sobre la cual pedimos tu bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.